Dios hoy es, veremos su gloria. Todos estamos esperando ver la gloria de Dios y quiero leer para ustedes algunos versículos del Salmo capítulo 27. Salmo capítulo 27 dice el primer versículo hermoso, me encanta este salmo. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y siguen los versículos 11 hasta el 14 diciendo, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Gloria al Señor. Yo estoy completamente convencida. Cuando David escribió este salmo, estaba en prueba, estaba en dificultad, estaba siendo fuertemente perseguido por muchos medios, por sus enemigos, pero él decide esperar a Jehová porque estaba completamente seguro de que él le ayudaría a salir en victoria y a ver la gloria de Dios. Por eso estas palabras, aunque fueron escritas por este hombre de Dios hace tantos miles de años, nos siembran en el corazón fe, confianza, nos dan firmeza y nos ayudan a creer también a nosotros que veremos la gloria del Señor. Y es común en la vida de los creyentes que tengamos siempre una lucha continua con una situación que a veces nos lleva al estrés, a la angustia, a la desesperación, cuando pedimos y rogamos a Dios, pero no vemos la respuesta de manera inmediata. Y es esa lucha interna que se desencadena en nuestro ser por la espera que Dios pide de cada uno en el momento en que estamos rogando su intervención divina. Uno de esos principios y muy importantes en toda la palabra de Dios, siempre reflejados, es precisamente obedecer al Señor y dejar todas las consecuencias en sus manos. Pero junto a este principio, también hay otro igual de importante, el cual nos enseña a esperar por el tiempo que Dios decida que tengamos que esperar. Y el obedecer a Dios no solamente implicará que hagamos su voluntad, sino que también podamos obrar en fe en su tiempo y de la manera como Él nos lo indique, y no en el tiempo que nosotros deseamos y de la manera en que nosotros pensamos que es correcto hacer. Por eso les decía al principio que se genera una lucha en nuestro espíritu con esta instrucción divina de Dios y con nuestros propios pensamientos. Porque de una o de otra manera nosotros creemos ignorantemente que tenemos el control sobre toda nuestra vida y sobre todas las situaciones que nos acontecen alrededor. Pero no es así. Nunca tenemos el control. El soberano Dios y creador del universo es el que tiene todo en sus manos y en su disposición y es el que tiene el control. De ahí que nosotros no podamos gobernar nuestra existencia en la cantidad de tiempo que tengamos que vivir sobre este universo. Por eso, muchos y muchas desesperadamente en medio de una enfermedad que ha sido diagnosticada médicamente como incurable, luchan
por tener unos años más de vida. Y hay gente con mucho dinero que ha invertido muchísimo en su salud, en especialistas, ha viajado a varios países donde obviamente se reconoce una medicina y una capacidad de la ciencia para orar con prontitud, pero no han encontrado resultados. Y tristemente han tenido que ir a la tumba porque pensaron por tener poder, por tener riqueza, lograr darle solución al tema de su salud. Pero resulta que no nos damos cuenta y muchos pueden estar en ese error de pensar que todo está en las manos de Dios y que de allí solo lo que Dios permita que se haga, se hará y punto. Para mantenernos en el centro de la voluntad perfecta de nuestro Dios, debemos evitar adelantarnos a su tiempo. El tiempo de Dios es perfecto y Él tiene ya todo organizado en su momento y en su tiempo. Pero nosotros normalmente, en nuestra humanidad, somos ansiosos y queremos ver respuestas inmediatas. Queremos ver soluciones inmediatas. Queremos que las cosas se hagan a nuestra manera. Inclusive le decimos a Dios instrucciones en nuestra oración de cómo las cosas deben de solucionarse. Qué ignorantes somos. Pero eso es debido a nuestra flaqueza espiritual, a nuestra humanidad que es imperfecta y ansiosa. Pero qué importante que hoy usted y yo podamos comprender que mantenernos en el centro de la voluntad de Dios nos va a evitar ese grave error de adelantarnos al tiempo de Dios. Hay muchos hombres y mujeres de Dios que han caído en este error de adelantarse a la voluntad de Dios y por lo tanto han tomado decisiones no correctas y decisiones que han estorbado su crecimiento espiritual y tal vez han hecho mucho daño a su familia, a sus seres queridos, a sus seres más cercanos, porque en su afán por dar solución a situaciones que definitivamente no tienen en nuestras manos la solución, cometieron errores y tomaron equivocadas decisiones. Antes entonces de tomar una decisión rápida, a la ligera, y avanzar en pos de esa decisión que ya en nuestra mente se metió, debemos es esperar en ese tiempo oportuno de Dios. Debemos prestar atención a la palabra de Dios. Por eso qué importante que la rutina espiritual esté acompañada de oración, pero también de estudio y meditación en la palabra de Dios. ¿Qué nos decía Salmos 27:14? Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Nos invita el salmista a no adelantarnos, a esperar a Jehová. ¿Sabe por qué él lo decía? Porque él sabía que vería la gloria de Dios en el momento que Dios así lo decidiera. Por eso la importancia de esperar a Jehová. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo en la espera vamos a esforzarnos para entrar en más consagración a Dios, en más oración, en más búsqueda de la perfección espiritual. En esa espera vamos a alentar nuestro corazón a aguardar con fe y esperanza la respuesta y la victoria de Dios. Por eso, al final de cada situación, la victoria está garantizada para el fiel creyente que obedece a la voz de Dios y que sabe esperar en su perfecta voluntad. Pero qué duro es cuando Dios nos pide esperar y nuestra ansiedad nos juega malas pasadas y erramos en las decisiones a tomar. Entonces veremos la gloria de Dios cuando alcancemos la bendición de esperar el tiempo que Dios nos dice que esperemos.
El tiempo de Dios, recordemos que no solamente es bueno, sino que también es perfecto. Él, omnisciente, esta cualidad maravillosa que no la tiene ningún otro ser en el universo. La omnisciencia, que tiene toda ciencia y todo conocimiento. Él conoce cada aspecto del pasado, del presente y del futuro. El Señor ha visto ya y conoce a perfección cada área de nuestra vida. Él conoce cuáles son nuestras necesidades. Él conoce cuáles son nuestros deseos, cuáles son nuestros anhelos, cuáles son nuestras peticiones más urgentes, clasificadas por nosotros como las más urgentes. Pero Él también sabe qué es lo que mejor nos conviene, qué es lo que mejor es para nosotros, cosa que usted ni yo sabemos, porque a veces en nuestra ignorancia, nuestros sentimientos nos juegan malas pasadas y cometemos errores al pensar que esa decisión que se va a tomar es la más correcta y al final vemos que no era así. Y pasa mucho en aquellas personas que se enamoran de muchas cosas que quieren quizás poseer materialmente, un amor, un bien material, un trabajo, un cargo, etcétera, etcétera, y se empeñan por obtenerlo y quieren es eso, eso. Y entonces hacen en su humanidad una cantidad de gestiones y lo logran. Al final logran quedarse con ese amor, con ese cargo, con esa posición, con ese terreno, con ese bien material, pero al final empiezan a ver las consecuencias de una decisión que tomaron a la ligera, sin esperar en el tiempo de Dios y sin esperar la respuesta oportuna de Dios, y empiezan a sufrir las duras consecuencias de esas negligentes decisiones, ¿cierto? Pero debemos hacer oración y esperar a que Dios mismo nos muestre el camino que Él quiere que sigamos, ¿cierto? Para poder tomar una decisión que vaya a ser de trascendencia y crecimiento espiritual para nuestra vida y que beneficie también a los que están a nuestro alrededor, nuestros seres más próximos, más amados, más queridos. Sin embargo, la misericordia del Señor Jesús es tan grande que nos ha dotado de toda la provisión que necesitamos para obedecerlo. Ninguno tenemos excusa. Es que no sabía cómo obedecer a Dios. Es que no entendía cómo hacerlo. No, Señor. Dios nos ha provisionado de todo lo que nosotros necesitamos para poder obedecerlo, ¿sí? Él, a través de su Espíritu Santo, que envía a morar en nuestra vida, ¿sí?, nos va enseñando y nos va direccionando el camino que debemos de seguir. Esa es una de las funciones del Espíritu Santo en nuestra vida, guiarnos de acuerdo a la voluntad y a la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos advierte acerca de aquellos caminos equivocados que estamos contemplando tomar, y nos exhorta a que hagamos lo correcto. Pues nosotros, por nuestra propia cuenta, tenga en cuenta, nunca seremos capaces de tomar decisiones sabias. Métase esto bien en su cabeza. Somos dependientes 100% para llegar al éxito de la voluntad de Dios, de la guía de Dios, de la dirección de Dios. Por eso debemos aferrarnos de Dios en consagración, en búsqueda, ¿sí? Para que podamos tomar decisiones sabias siempre y tener una vida de éxito. Cuando Dios nos dice que debemos esperar, eso es exactamente lo que Él desea que nosotros hagamos, pues que esperemos. Así que cuando nuestro corazón aprende a escuchar a Dios, entonces también aprende a seguir su dirección. Y en vez de nosotros apresurarnos a tomar nuestras propias decisiones, aprendemos a aguardar en su voluntad. Aunque la espera sea dolorosa, sea tortuosa, sea difícil, eh,
nos robe paz, nos inquiete y aunque se genere una lucha interna con nuestro espíritu por la espera, es mejor aprender a esperar en la voluntad de Dios. Si nosotros acostumbramos nuestro corazón, nuestros sentidos, a escuchar en todo momento la voz de Dios, entonces cuando estemos en aquellas situaciones muy difíciles, Dios nos va a indicar lo que debemos hacer. Nos va a traer paz, nos va a traer consuelo, nos va a alentar. El Señor promete en su palabra que va a contestar nuestras oraciones y que Él guardará nuestro camino. Aunque a veces nosotros tengamos que esperar que Él nos muestre lo que debemos hacer, Él ha prometido tener la respuesta para nuestras peticiones y mostrarnos su gloria. En la medida en que usted y yo aprendamos a guardar en la voluntad de Dios su respuesta y en el tiempo y en el propósito de Él, veremos la gloria de Dios. Aunque muy seguramente queramos es una respuesta inmediata, ya, ¿sí? Dios en su amor, en su gracia, en su omnisciencia, que conoce qué es lo mejor para nosotros, en el hoy y en el futuro, Él nos mostrará su gloria cuando aprendemos a esperar en Él. Pero ¿cuáles son esos requisitos que la palabra me indica que yo debo de tener en cuenta para esperar en Dios? Porque yo quiero ver la gloria de Dios. Pero ¿cómo hago para aprender a esperar en Dios? Ya que por mi personalidad soy una mujer muy acelerada, que quiere todo ya para allá, que no tiene paciencia, que no tiene tolerancia y que necesito es ya inmediatamente porque, hombre, así soy yo. Bueno, vamos a mirar que sí hay unos requisitos que la palabra nos exige, que debemos de tener en cuenta para lograr esa espera en Dios. El primero de ellos es la fe. Si nosotros comprendemos realmente quién es Dios, vamos a confiar en Él, pues realmente Él es el que sabe más que nosotros. Nosotros no alcanzaremos a conocer todo lo que Él sí conoce. Y entonces cuando logremos entender eso, vamos a comprender que el tiempo de Dios es perfecto. Él no nos va a privar de nada, sino que Él va a hacer que nosotros podamos esperar en lo que Él ha destinado mejor para nuestra vida, de acuerdo a su gran misericordia, al conocimiento, a la sabiduría que Él posee. Cuando usted y yo entendemos eso, nos dejamos confiadamente en sus manos para que Él obre en su tiempo perfecto. Él nos invita constantemente a través de la palabra a que nosotros hagamos ¿qué? Búsqueda de su presencia, de su Espíritu Santo, de su sabiduría, de su conocimiento. Y esa búsqueda de Él, ¿a través de qué la podemos hacer nosotros en nuestra humanidad? Indudablemente de la oración. Él ha prometido respondernos de acuerdo a su debido propósito y a su tiempo que siempre será perfecto. Pero lo ha prometido. Así que usted y yo tengamos confianza de que si Él lo ha prometido, Él lo hará. Él no falla, ni es mentiroso como usted y como yo, que si nos equivocamos y mentimos. No, Él es sabio, Él es perfecto. Cuando tenga un tiempito, le hace Mateo el capítulo 7 para que usted entienda esta decisión de fe que debemos de tomar en el momento de esperar en Dios. Por tanto, nosotros no podemos limitarnos a pensar que si su respuesta no llega en el momento en que yo se la estoy pidiendo, en el ya para allá, significa que entonces definitivamente Él no nos escuchó, no nos va a dar lo que le pedimos y nos estresamos mucho más porque pensamos que Dios está enfadado con nosotros, que se olvidó de nosotros, que no nos está escuchando. Por el contrario, nosotros necesitamos recordar que ese poder, esa sabiduría, ese amor y ese conocimiento de Dios es el que nos va a esforzar a aprender a confiar en que Él tiene en control
cualquier situación que nos esté aconteciendo y que Él siempre nos dará lo bueno. Recuerde, usted y yo en nuestra humanidad no tenemos la capacidad de decidir qué es lo mejor para nosotros, pero Dios sí, ¿sí? Y su provisión, aunque no llegue inmediatamente, tal cual como usted la está pidiendo, es porque aún no la necesitamos o porque todavía no es bueno para nosotros que Él nos lo entregue o no es el tiempo adecuado para recibirlo. Pero siempre dele la razón a la obra de Dios en su vida, que siempre será perfecta en su tiempo. Otro requisito importante para esperar en Dios es precisamente la paciencia. ¿Qué nos dice el Salmo 37 y versículo 7? Guarda silencio ante Jehová y espera en él, no te alteres, ¿sí ven? Si el salmista está diciendo no te alteres es porque es nuestra razón de ser siempre en cualquier situación difícil. Alterarnos, angustiarnos, colocarnos demasiadamente ansiosos. Tener que esperar puede causar en nosotros todas estas situaciones. Y, y cuando nosotros estamos en esta situación, pensamos que Dios no está haciendo nada. Sin embargo, recordemos que Dios nos ama y con amor eterno, no con cualquier tipo de amor, sino con amor eterno. Y Él ha prometido su provisión, su dirección, su ayuda y su fortaleza durante el tiempo que tengamos que esperar. Recordemos al siervo David. Él fue ungido como rey de Israel, siendo aún un adolescente. Él no sabía ciencia cierta que tendría que esperar más de 12 años antes de que esa promesa se hiciera una realidad. Lo que para él muy seguramente parecía un tiempo perdido, era el plan perfecto de Dios que ya tenía diseñado para con su vida. El Señor no estaba perjudicando a David, no, con ese retraso. Él lo estaba era ayudando a prepararse para toda la misión que él le encargaría a este varón de Dios. Otro elemento indispensable para esperar en Dios es la valentía. Cuando definitivamente nosotros estamos en ese proceso de espera, necesitamos tener valentía, porque de lo contrario nos vamos a derrumbar por nuestros sentimientos y emociones muy humanas en medio de la dificultad, en medio de la lucha, en medio de la prueba, y tomar una decisión tan necia como es alejarnos de Dios, alejarnos de sus caminos, volver al mundo de pecado y de maldad. De ninguna manera debemos enfrentar las dificultades, ¿sí? Y avanzar en el propósito de Dios, ¿sí? Y esperar con mucha paciencia y con mucho valor hasta que Dios nos muestre el camino que debemos de seguir. Entonces necesitamos valentía. Ármese de valentía, mi hermana, mi hermano, mi amiga, mi amigo que me escucha. Dios no le dejará solo. Dios está de su lado. Dios le dará respuesta y le ayudará a ver su gloria, porque esa es su promesa de amor para nosotros, para los fieles. Necesitamos determinación, claro, como esa influencia que otros pueden tener en nuestra vida y la cual puede causar un efecto poderoso o negativo en nuestra vida. Asimismo, nosotros requerimos de la fortaleza de Dios para aprender a esperar en Él, aunque esa situación parezca buena. Si el Espíritu Santo nos está advirtiendo que debemos de cambiar de obedecer, de parecer, para poder obedecer a su instrucción y no dejarnos guiar por consejos de otras personas que quizás llegan a nuestra mente repetidamente indicándonos lo que debemos hacer. Debemos de hacer una pausa en el camino y tener un carácter y una determinación que nos impulse a obedecer a Dios antes que a los hombres, porque vendrán muchísimos consejeros, oiga, muchísimos, y entonces le harán despistar su pensamiento y su mirada de la voluntad de Dios. Y es ahí donde también fallamos, erramos, porque usted deja que su determinación la manipulen terceros. No, usted debe de tener determinación para decidir que usted va a esperar el tiempo de Dios y que va a esperar en la voluntad de Dios para que le direccione, le guíe y le muestre. Usted no necesita la dirección de un humano,
sino la dirección de Dios. Para usted tener esa determinación, usted tiene que aguardar en la voluntad de Dios. Necesitamos fortaleza. Sí, son requisitos para aprender a esperar en la voluntad de Dios. Si nos sentimos tentados a adelantarnos a la voluntad de Dios, debemos recordar que nuestro Dios Todopoderoso es la fuerza que necesitamos para poder seguir y que es el único que puede proveer ese poder que necesitamos para esperar con paciencia. ¿Sí? Además, Dios es el que determina los deseos de nuestro corazón para así cambiarlos si es necesario y alinearlos a su voluntad y darnos pasión y diligencia para obedecer. Y esto lo logramos solamente a través de la fortaleza que Dios nos da a este corazón acelerado, a este corazón impulsivo, que a veces no tiene la suficiente paciencia para esperar en la voluntad de Dios. Un último ingrediente que necesitamos para esperar en Dios es precisamente el que tiene que ver con la perseverancia. Si el Señor nos está invitando a hacer espera, es porque necesitamos perseverar para mantenernos firmes cuando otros den sus opiniones y ofrezcan sugerencias sobre lo que debemos hacer. Nosotros debemos de perseverar en lo que hemos creído, en la palabra gloriosa del Maestro. Debemos de avanzar en el propósito de Dios y no en el propósito de la humanidad. Aunque el mundo está muy lleno de ofrecimientos muy tentadores y muchos se apresuran a decirnos cómo es que nosotros debemos vivir, qué es lo que nosotros debemos hacer, cuáles son las decisiones que debemos tomar. Solo hay un ser supremo al que debemos escuchar y Él es el Dios todopoderoso. Nuestra responsabilidad siempre será obedecer a Dios y dejar todas las consecuencias de esa decisión nuestra en sus manos. Andar en la voluntad de Dios es la mejor decisión que usted y yo tomemos en la vida. Aunque no vamos a recibir quizás todo lo que anhelamos de acuerdo a nuestros planes, pues no nos vamos a perder tampoco de las bendiciones que el Señor Jesucristo ha tenido determinadas para los fieles, para los que creen en su palabra, en sus promesas, para los que se acercan a Él en condición de fe, en convicción de fe. Entonces recuerde, mi hermano, que la voluntad y el tiempo de Dios son perfectos y que Él nos invita a ver su gloria en el momento de la espera. Y en todo momento ser muy diligentes para buscar la sabiduría de Dios, pero recuerde que siempre a través de la oración. Y mientras usted y yo esperamos por su dirección, observemos de cerca cómo Dios nos ayuda, cómo Dios perfecciona nuestra vida espiritual, cómo Dios nos ayuda a crecer en madurez espiritual, cómo Dios transforma esas imperfecciones muy humanas suyas y mías en fortalezas que ahorita me van a ayudar a ser herramientas para yo servirle a Dios a través de los dones y los ministerios que Él me ha entregado. Dios nos pide esperar para que podamos ver su gloria. Anímese con la palabra del Señor, aliéntese con la palabra del Señor y conéctese con la fortaleza de Dios para que pueda ver su gloria. Oremos a Dios. Señor Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias por este día, por esta palabra maravillosa que tú nos declaras. Señor, gracias, gracias, porque aunque en nuestra humanidad es tan difícil la espera, Señor, tú nos instas a hacerlo para estar totalmente confiados y dependientes de que tu dirección y tu respuesta son perfectas, son oportunas, de que tu guía también es oportuna y que dependemos de ti, Señor. Señor, que nuestros oídos y nuestro corazón no se cierren a tu voz, a tu instrucción, a tu palabra. No permita, Señor, que nos vamos tras una mala decisión. No permita, Señor, que nuestra vida se venga al suelo, Señor, por una mala decisión, por nuestra ansiedad y nuestra torpeza espiritual, por nuestro deseo inmediato
de que las cosas sean resueltas a nuestra manera, a nuestro modo. Perdónanos, Señor, por esa negligencia que hemos tenido en muchos momentos de la vida, donde hemos pensado tener el dominio de todas las cosas y darle solución conforme a nuestro pensamiento, pero que la verdad, Señor, nos ha traído muchos problemas, nos ha traído mucha intranquilidad. Ayúdanos a descansar en ti y a esperar en ti, Señor, porque esperando en ti veremos tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Una He venido a cantar al que quitó mi maldad. Él llevó mi dolor, me dio la salvación. Es Jesús mi Señor. En una cruz se entregó, en el madero sufrió. En mi vida cambió, mis heridas sanó. Agradecido yo estoy. Su amor por mí es tan grande que Él pagó con su sangre. Si vivo es por su gracia, ¿cómo no he de amarle? Su amor por mí es tan grande que siendo Dios se hizo carne. Él me limpió del pecado, de Él vivo He venido a cantar al que quitó mi maldad. Él llevó mi dolor, me dio la salvación. Es Jesús mi Señor. En una cruz se entregó, en el madero sufrió. Él mi vida cambió, mis heridas sanó. Agradecido yo estoy. Su amor por mí es tan grande que Él pagó con su sangre. Si vivo es por su gracia, ¿cómo no he de amarle? Su amor por mí es tan grande que siendo Dios se hizo carne.